Flavio Sosa y César Mateos Benítez, uno de la ex dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y un ex preso político, denunciaron a Felipe Calderón por traición a la patria. De las muchas cosas que se le pueden atribuir a Felipe Calderón de traición a la patria, me parece de las cuestiones más ambiguas, y aunque estaría de acuerdo en que en el fondo es un traidor al pueblo de México, esta figura me parece completamente anacrónica y fuera de lugar. Antes de meternos al comentario como tal, me gustaría compartirles una entrevista de uno de los denunciantes que tuvo con Pablo Varela y con Álvaro Delgado. Aquí está. Es que les la estaba mostrando aquí en todas las cosas que tengo abiertas. Aquí está. Este es en las propias palabras de uno de los personajes que está emitiendo la denuncia, su justificación. ¿Por qué denunciar a Calderón? Por esta razón. Gracias. ¿De qué se trata la denuncia que han interpuesto, Flavio, el día de hoy en contra de Felipe Calderón? Justamente estamos el compañero César Mateos Benítez y un servidor presentando esta denuncia señalando a Felipe Calderón, expresidente de México, por los delitos de traición a la patria y financiamiento al terrorismo. Delitos especificados en la Constitución y en los ordenamientos legales que se corresponden. Creemos que perfectamente se configuran esos delitos y algunos más que se pudieran configurar por el señor Felipe Calderón, ya que el señor Felipe Calderón comprometió los bienes nacionales al extranjero, al servicio de mesas específicamente. Por ejemplo, en el caso de las empresas eólicas, su compromiso con el Iberdrola es evidente. Su propio empleo después de haber sido presidente de la República, todos los beneficios y canonjías que recibió esta empresa para usarla en la riqueza de México, pero además puso en manos de una persona vinculada a grupos criminales, me refiero al señor García Luna, la seguridad de todos los mexicanos, e incluso inició lo que le llamó una guerra contra el narco, que costó muchas vidas al país, y eso es una clara traición a la patria. Además, desde la Secretaría de Seguridad se establecieron convenios con organismos internacionales secretos, así como con empresas criminales, convenios secretos, lo que pensamos nosotros llega a configurar los delitos de financiamiento al terrorismo. Entonces creo que ese momento en que la FGR debe investigar y que se debe hacer una investigación a fondo, se deben valorar las pruebas que estamos presentando, los señalamientos que estamos haciendo, vamos a aportar el mayor número de elementos y vamos a hacer un llamado a la sociedad para que aporte la mayor cantidad de pruebas posibles y se pueda demostrar que este señor debe estar en la cárcel, que es un delincuente y es un criminal porque cometió muchos delitos, porque dañó severamente a la patria. Por eso. Disculpen, está oteado. Ahora sí, estas son las palabras entonces del activista Flavio Sosa sobre su razonamiento o su motivación para interponer esta denuncia contra Felipe Calderón, denuncia penal, por cierto, contra Felipe Calderón por traición a la patria y terrorismo. Cuidado con esas cuestiones. Ahora, vamos de lo general a lo particular. ¿Felipe Calderón tendría que estar en la cárcel? Sí, por supuesto. Él y Margarita Zavala y toda su familia, son partícipes, como les dice el propio Flavio, y son no solo partícipes, protagonistas de uno de los saqueos más grandes de la historia del país, de una consistente transferencia de recursos del Estado, es decir, de las personas, hacia unas pocas manos, de desatar Felipe Calderón particularmente, y esto ningún otro presidente es tan culpable como Felipe Calderón, de desatar la violencia en el país. Felipe Calderón duplicó todos los tipos de violencia en el país. Asesinatos, secuestros, feminicidios, robo a mano armada, todos los tipos de violencia que siguen atando a la comunidad mexicana, que siguen azotando al pueblo de México, fueron desatados y fueron duplicados por Felipe Calderón, por su falta de estrategia, por su tontería, por su mal llamada guerra contra las drogas, que no fue otra cosa que apoyar a algunos grupos criminales sobre los demás, el contubernio con García Luna. Es decir, por supuesto que hay elementos suficientes, hay elementos de sobra para encarcelar a Felipe Calderón, y es una persona completamente perniciosa para la historia del país y tendría que estar tras las rejas, pero desde antier, cabrón. Ahora, la figura
de traición a la patria, como decía al principio de este comentario, me parece un anacronismo de tiempos mucho más autoritarios, donde además el significado de patria era uno completamente distinto al que tenemos hoy. Cuando emerge este delito, esto está desde la Constitución de 1857, es más, no sé si está desde antes, pero bueno, por lo menos desde 1857. Venimos de una nación completamente joven, no teníamos 30 años, 30 y pocos años de ser independientes, ¿no? En muchos sentidos. O sea, claro que el concepto de nación estaba boyante y estaba emergente y había un burbujeo hacia la nación y veníamos de intervenciones, veníamos de guerras, veníamos de perder territorio, veníamos de un periodo completamente turbulento. Defender a la patria. Y había literalmente traidores a la patria que querían vender los terrenos de la nación, vender propiedades de la nación a manos de extranjeros. Había quienes querían que fuéramos colonia materialmente. O sea, eso era una realidad. Ahora las cosas son distintas, con con los efectos similares, pero la forma es distinta. Efectos similares como el neocolonialismo, ahora a través de instrumentos financieros, a través de inversiones, a través de transferencias de recursos, a través de empresas transnacionales operando en el territorio nacional. Es decir, la mitad del territorio nacional, nada más para ponerlo en concreto, está cedido a empresas extranjeras por cuestión de la minería. Yo espero que... Ya, disculpen, se estaba metiendo el sonido de una patrulla. Bueno, así pasa cuando hacemos cosas en vivo, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Sí, bueno, hay formas distintas de hacer el neocolonialismo en México, aunque los efectos, los efectos materiales para las personas, que es la pérdida de derechos laborales, la pérdida de beneficios, el entreguismo del Estado mexicano, son básicamente los mismos. Ahora, el concepto de patria. No sé, ¿cuántas personas conoces tú? O tú mismo, o misma, pregúntate. ¿Te meterías al ejército y pelearías una guerra para defender la patria mexicana? No sé, o sea, yo creo que este concepto de patria se ha ido diluyendo con la distribución de mayor información y el darte cuenta que muchas de las guerras peleadas en el mundo, es más, yo diría, la enorme mayoría o los principales conflictos en el mundo se deben a la obtención de recursos naturales o de recursos financieros y no por una defensa de una nación, no por estos conceptos etéreos, ¿no? Entonces, cuando ves este tipo de cosas, es muy difícil, o es más difícil convencer a las personas de que vayan a entregar su vida por la patria. Es muy distinto enrolarte en el ejército o inscribirte al ejército por cuestiones materiales, no por un beneficio material. Y por cierto, no es coincidencia, y esto no lo digo de dientes para afuera, conozco gente dentro del ejército, es más, conozco varias personas dentro del ejército. No es coincidencia que el ejército se alimente desproporcionalmente de estados como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas. O sea, si tú ves la proporción de personal en el ejército que vienen de estos tres estados, es mucho más alta a la proporción que tiene Guerrero, Chiapas y Oaxaca respecto a la población del país. Hay una desproporción. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales de estas poblaciones son mucho más precarias y frecuentemente ven al ejército como una forma de escape, como una manera de obtener mejores condiciones de vida para ellos, para ellas, para su familia, para sus amigos, amigas, para sus hijos, ¿no? E hijas, para su futuro. Ese es un motivo potente, es un motivo poderoso para hacer cualquier actividad, incluida enrolarte al ejército. Pero bueno, ahora, regresando a Felipe Calderón y el concepto de traición a la patria. Yo creo firmemente, ¿no? Esto es una creencia personal y a ver si logro persuadir a la gente que escuche esto, el delito de traición a la patria no tendría por qué existir en la Constitución mexicana.
O sea, no, ¿qué es traición a la patria? Es un concepto completamente ambiguo que se deja a interpretación de quien lo suscribe, de quien lo juzga. Y eso es bastante peligroso. Además, en el sentido pragmático, en un sentido práctico, en un sentido de obtener el resultado final que todo mundo queremos, por lo menos todo mundo que no tenga una relación directa con Felipe Calderón o con estos gobiernos corruptos, la mayoría de la población mexicana quiere justicia, quiere ver pagar a estos criminales históricos las fechorías que hicieron al pueblo mexicano. Por supuesto que sería una cuestión catártica. Ahora, para lograr ese objetivo, no creo, de verdad, no creo que se necesite esta figura de traición a la patria que queda completamente a interpretación y se puede interpretar, digo, podemos discutir qué tan justa sería esta interpretación como una persecución política. Por cierto, Calderón ya está usando este argumento. Habiendo registros materiales de transferencia, teniendo en el poder el aparato mexicano, estatal, teniendo acceso a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Función Pública, o sea, instrumentos institucionales para revisar lo material, las cuentas del Estado y los probables, no, muy probables, desvíos de recursos del Estado mexicano en beneficio de esas personas. O sea, teniendo esas herramientas que se pueden documentar, que se pueden probar, que se pueden repetir, que se pueden auditar, no entiendo por qué se necesita además esta figura de traición a la patria. Y por cierto, o sea, piénsalo tantito. Si te estás pensando, no, yo sí que creo que debe ser juzgado por traición a la patria y que se le juzgue y que se demuestre, ¿no?, que se le refunda por traición a la patria, ponme a pensar. Hoy está López Obrador en el poder, pero mañana no lo sabemos. Hoy la oposición es bastante flaca, no son los favoritos para ser los beneficiarios en las elecciones que vienen. En muchos estados hay otros donde hay, ¿no?, donde tienen una potencia desproporcionada los partidos, ¿no?, y cacicazgos históricos que existen en el país, que por cierto muchos están migrando a Morena también, o sea, cuidado con ese dato. Pero aunque hoy se ve la oposición muy flaca, no sabemos qué puede pasar en el futuro. Y si esta figura se usa de forma discrecional hoy, se puede usar de forma discrecional mañana. Entonces es la más básica de las lógicas. Y de nuevo, ¿qué es traición a la patria? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se puede sentenciar a alguien por traición a la patria? Por ejemplo, ¿no?, un ejemplo concreto que además ha pasado. Si un miembro del ejército, ¿no?, o un periodista, una persona que tenga acceso a información privilegiada, denuncia, por ejemplo, abusos de derechos humanos por parte del ejército o la policía mexicana, que tampoco es muy difícil encontrar ese tipo de cuestiones, pues técnicamente estaría traicionando a la patria, ¿no?, porque los representantes de la patria, el ejército mexicano, la policía federal, estaría cometiendo estos delitos en favor del beneficio, ¿no?, para obtener un beneficio de la gente, para proteger a la gente mexicana, a la nación. Si yo denuncio esos delitos, ¿es traición a la patria? Hay interpretaciones autoritarias de un gobierno, por ejemplo, como el de Felipe Calderón, que dirían, sí, esa persona está traicionando a la patria. Y se encerraron a generales durante su mandato que estaban exponiendo los abusos, los crímenes del propio ejército mexicano. Muchos de ellos hoy siguen tras las rejas. No por traición a la patria, pero sí les inventaron desvíos, se les inventaron contubernios con grupos de crimen organizado o crimen administrado. Y siguen ahí, pues, eso no es justicia. Entonces, bueno, conclusión, ya para cerrar el tema, Felipe Calderón sí tiene que estar tras las rejas, por supuesto, pero incluso los temas que él dijo, Iberdrola, te puedes buscar corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, ¿no? O sea, ya existen figuras para probar la corrupción en Iberdrola. García Luna, bueno, o sea, no necesitas traición a la patria para juzgar crímenes de Estado, para juzgar una red de secuestros que administraba el propio García Luna en contubernio con Felipe Calderón. Eso, o sea, ya existen delitos para juzgar ese tipo de cuestiones. Convenios ilícitos de la Secretaría de Seguridad Pública, lo mismo, corrupción,
contubernio, o sea, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, ya existen figuras para eso. Cuidado con la última figura que dijo, y con esto cierro mi comentario. Financiamiento al terrorismo. Esto es bien, bien peligroso. Esto es comprar la narrativa securitizadora importada desde los Estados Unidos que el propio Felipe Calderón promovió. Le estás haciendo el juego a Felipe Calderón si demuestras que, o si catalogas a los grupos pequeños de crimen organizado, de crimen administrado en todo el país como terrorismo. Le estás haciendo el juego al imperio. ¿Tú crees que Estados Unidos no está salivando? El propio Trump lo hizo, porque el aparato securitizador de los Estados Unidos, el famoso Deep State o Estado Profundo, quiso catalogar a los cárteles mexicanos y de toda Latinoamérica como terrorismo. México dijo no, porque ¿qué pasa cuando ellos catalogan algo de terrorismo? Tienen carta abierta para invadir, cabrón. No queremos eso. Ningún movimiento de izquierda debería querer eso. Y esta persona, ¿no? Flavio Sosa, cegado por el odio, quizá totalmente justificado para Calderón, le está haciendo el juego a la gente que piensa como Calderón. No sé, o sea, me parece en muchos niveles, y además le estás dando el juego a la oposición con el argumento del autoritarismo, de la persecución política. No me digas que no hay elementos materiales, tangibles, históricos, financieros, para juzgar a gente como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. O sea, ahí están los estados financieros, ¿no? No se pueden investigar, no se puede juzgar por eso. O sea, por favor, no seamos serios, por favor. Y esto es algo que no me encanta, tener que, pues no sé si defender a Felipe Calderón, espero que no se tome como algo así, pero tener que estar en contra de una postura en contra de Felipe Calderón no es algo que me dé placer, ¿no? Regocijo, pero me pone en esta posición cuando lo persiguen o lo tratan de perseguir por una cuestión completamente ambigua y con tintes autoritarios como lo es la traición a la patria. Bueno, hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.